Hola gente. Continuamos con el paso 21 del libro oficial de Symfony 5, la vía rápida. Hoy vamos a utilizar la caché para mejorar el rendimiento de la aplicación. Es muy normal ver aplicaciones muy complejas y con mucha orientación al diseño, pero que a la larga cada vez se ponen más lentas. La velocidad del sitio puede estar orientada a muchos temas, por ejemplo, niveles de logs extremadamente amplios como debug o info, índices en la base de datos que no fueron bien pensados o incluso no fueron definidos, sentencias SQL complejas que no fueron bien optimizadas o incluso sentencias sencillas que son repetidas varias veces para lo mismo, imágenes muy pesadas en páginas estratégicas como una página de inicio, falta de optimización en los assets en general, llamadas síncronas ejecutadas en JavaScript o en la lógica de negocios, o incluso el diseño de la infraestructura que soporta nuestra aplicación. Cuando la aplicación es pequeña y la base de datos no contiene muchos registros, todo sale bien. Pero cuando empezamos a tener una gran cantidad de visitas y las tablas empiezan a tener más registros, empiezan los problemas. En este capítulo vamos a hablar de 3 estrategias relacionadas con el uso de la caché de la aplicación para intentar evitar procesamientos extras cuando pueden ser evitados. Empezamos. El uso de estrategias de almacenamiento en la caché HTTP es una excelente manera de maximizar el rendimiento para los usuarios finales con poco esfuerzo. Pensemos en nuestra página de inicio. Rápidamente podemos llegar a la conclusión de que la información que presentamos en esta página no implica un dinamismo tan agresivo. Si bien por medio del administrador del sitio podemos agregar nuevas conferencias, lo más probable es que no estemos agregando varias conferencias nuevas dentro del mismo día o por lo menos durante varias horas. Tampoco habría tanto problema de que habiendo agregado una conferencia, esta no se refresque en el mismo minuto en la página principal. Pero sí estamos de acuerdo que al ser una página principal, esta será la primera impresión al usuario sobre la rapidez del sitio completo. La estrategia que vamos a usar en este caso es dejar en caché la página principal por completo, por ejemplo durante 1 hora. Los usuarios podrán ingresar durante esa hora y la página seguirá mostrando lo mismo. Una vez que el tiempo haya pasado o que hayamos borrado manualmente la caché de la aplicación desde la consola, la página mostrará un resultado actualizado. Para probar la estrategia de caché HTTP, utilizaremos el proxy reverso HTTP de Symfony, que se configura en el controlador frontal. Una vez activado, vayamos al controlador de la página principal y recordemos que el método render que heredamos de Abstract Controller ejecuta el procesamiento de la plantilla Twig y él ya se encarga de darnos un response que devolvemos con el return. En lugar de utilizar el método render, también tenemos el método renderView, que si bien procesa también la plantilla, nos retorna solamente el HTML resultante, pero sin crear por nosotros el objeto response. Lo que vamos a hacer aquí es muy sencillo. Simplemente creamos el response a mano y pasamos el resultado del render view para luego retornar el response. Hasta aquí es como si estuviésemos usando el método render como lo veníamos haciendo. Esto lo hacemos porque a continuación vamos a activar la caché para este response por 1 hora, indicando que serán 3600 segundos. Abramos nuestra página y veamos que todo sigue igual. Para notar la diferencia, vamos a hacer uso del comando curl y en la consola indicaremos con el argumento "-i" que solo queremos que nos muestre las cabeceras HTTP y con el "-x" indicamos que el método a ser usado será el método get. Indicamos la URL de nuestra página principal y vamos a hacer énfasis en las siguientes cabeceras. Primero, caché control, que nos indica que está activada la caché por un tiempo de 3600 segundos, es decir, 1 hora. Por otro lado, la cabecera age, es decir, la edad o el tiempo desde el inicio del cacheado, que nos indica 0 por ser el primer request. A continuación vamos a la cabecera X Symfony Caché, que nos indica la palabra miss, indicando con esto que falló al obtener de la caché, ya que es la primera vez que estamos obteniendo la página. Y a continuación nos indica store, lo que nos dice que fue guardada la información dentro de la caché. Si volvemos a ejecutar el mismo comando, la cabecera X Symfony Caché nos indica fresh,
lo que significa que la información fue obtenida desde la caché y no se volvió a procesar. También podemos notar que la cabecera age ya nos indica la cantidad de segundos transcurridos desde el cacheado. Cuando este número llegue al máximo definido, se volverá a ejecutar completamente y se guardará nuevamente en la caché hasta que transcurra el tiempo definido. Veamos esto desde el navegador. Para el ejemplo, cambiemos el tiempo de caché a 30 segundos. Borremos manualmente la caché de Symfony y cerremos completamente nuestro navegador para reabrirlo limpio. Si vemos nuestra página, estaríamos visualizando dos conferencias. Vayamos al administrador y agreguemos una más. Si volvemos rápidamente, seguiremos visualizando solo dos conferencias, y en el momento en que se completen los 30 segundos y la página se actualice, la nueva conferencia empezará a ser mostrada, y con esto tendremos nuevamente la caché actualizada. En el capítulo 12, habíamos creado el oyente Tweak Event Subscriber, que nos ayudaba a obtener por cada request hacia nuestra aplicación todas las conferencias. Esto lo hacíamos porque queríamos que en todas las páginas se muestre nuestro menú de conferencias, y si no lo centralizábamos aquí, nos obligaría a obtener las conferencias en todos nuestros controladores. Con esto nos ahorramos el trabajo de duplicar el código para la obtención de las conferencias, pero estamos consultando a la base de datos exactamente lo mismo por cada página por la que vamos navegando. Este tipo de cosas son las que hacen que las aplicaciones sean lentas por causa de una gran cantidad de sentencias SQL ejecutadas. Corrijamos esta aberración. En este caso, fíjense que ya estamos cacheando la página principal, pero este pequeño bloque de código que muestra el menú se repite en todas las páginas, por lo que podemos pensar en tener diferentes bloques de información cacheados, incluso durante tiempos diferentes. Para cachear solo un fragmento de información dentro de la página, tenemos que separar ese bloque en un controller propio, y de esta forma separaríamos ese bloque del request principal y lo llevaríamos a un subrequest diferente. Para esto nos viene perfecto el concepto de ESI, que nos permite incrustar el resultado de una petición dentro de otra principal. Vayamos al ejemplo para hacerlo más claro. Creemos un nuevo controller para reemplazar lo que hace nuestro Tweak Event Subscriber. Inyectemos el repositorio de conferencias, obtengamos las conferencias y retornemos el HTML. Agreguémosle una ruta de acceso y creemos un tweak con la lista de conferencias que teníamos en la plantilla base. Probemos nuestra ruta nueva. Ahora, incrustemos esta nueva ruta directamente en la plantilla base con la función render de Tweak. Y veamos que nuestra página principal se muestra exactamente igual. Pero si usamos el Web Profiler y entramos a la sección de Requests y Responses, vemos que aparte del request principal, también existe un subrequest que invoca a nuestro controller para el menú. De la manera en que lo estamos haciendo, ambos requests, el principal y el secundario, se ejecutan internamente dentro de Symfony. Para poder usar la caché HTTP, necesitamos que nuestro request secundario sea real. Y aquí es donde entra el concepto de ESI. Simplemente tenemos que cambiar la función render de Tweak por render ESI. Y para habilitar este comportamiento en Symfony, lo hacemos en la configuración del framework. Si Symfony detecta un proxy reverso que sabe cómo tratar con ESI, habilitará el soporte automáticamente. De lo contrario, volverá al comportamiento de realizar un subrequest en forma síncrona. Nuestra web nos mostrará exactamente lo mismo, pero utilicemos curl para ver las diferencias de las cabeceras HTTP. Primero borremos la caché. Ahora nuestra cabecera X Symfony Caché retorna dos peticiones GET. Vemos que la correspondiente a la página principal se cachea y empieza a retornar fresh, pero la correspondiente al menú nos devuelve siempre miss.
es decir que no lo estamos cacheando. Hagamos el mismo paso que hicimos para cachear la página principal y asignémosle, por ejemplo, también una hora. Ahora sí, podemos ver que ambas peticiones tienen su propia caché y que incluso sus tiempos de caché pueden ser diferentes. Así es, podemos tener diferentes cachés dentro de una misma página con incluso tiempos diferentes. Por ejemplo, supongamos una página de acerca de o quiénes somos, en la que su información esté cacheada por una semana, mientras que el menú que vemos en la misma página se cachea por hora. Por último, podemos eliminar nuestro Took Event Subscriber, ya que con este cambio ya no es necesario. El tercer ejemplo que vamos a ver en este capítulo es muy útil cuando tenemos procesos que implican mucho uso de CPU, memoria RAM o incluso para obtener datos de servicios externos que no necesitamos que los datos obtenidos se encuentren actualizados en línea. Como nuestra aplicación es muy pequeña, no tenemos un buen caso de uso, y como creo que el ejemplo que se muestra en el libro oficial no nos da un caso habitual, vamos a cambiarlo por uno que suelo usar mucho en la mayoría de mis proyectos. Supongamos que tenemos un servicio externo que nos devuelve las opciones del menú global de la aplicación. Vamos a crear un objeto menú-dummy, que tendrá la función de obtener desde un servicio REST simulado la lista de opciones del menú. Esto lo podríamos hacer como implementamos la consulta al API de Akismet en el capítulo 16. Vamos a asumir la conexión al servicio externo y también asumiremos que ya tenemos los datos obtenidos en la variable data. Para simular la conexión con el API, vamos a agregar un sleep de 5 segundos que nos haga sentir el bloqueo de la aplicación al momento de obtener los datos. Como nuestra página principal está ya cacheada, hagamos la prueba con la página de detalles de la conferencia. Vayamos a nuestro controlador, inyectemos el menú dummy e invoquemos al método que simula la obtención de los datos. Podemos ver que ahora cada request a esta página tarda 5 segundos. Como el menú no es algo que estaríamos cambiando a cada rato, vamos a modificar nuestro menú dummy, inyectaremos el servicio de la caché y modificaremos nuestro código para que a partir de ahora solo se ejecute la obtención del menú si es que no ha sido cacheado bajo el identificador app-menú. Este nombre es total decisión nuestra. El método get de la caché es bastante sencillo. Intenta obtener la clave app-menú de la caché. Si este dato no se encuentra cacheado, ejecuta la función anónima que se pasa como segundo parámetro y devuelve su resultado. En caso contrario, devolverá los datos desde la caché. La primera vez tardará los 5 segundos, pero luego los datos ya están cacheados a nivel de la caché de Symfony, por lo que nuestra aplicación ya no va a ir a buscar al servidor los datos, sino que los devuelve directamente de ahí. Aparte de este ejemplo de menú cacheado, suele ser bastante útil también cachear resultados de consultas a la base de datos que son muy pesadas, pero que no existe necesidad de tenerlos 100% online. O incluso cachear parámetros de nuestra aplicación que no cambian cada rato, como por ejemplo estados, URLs, datos estáticos, etc. Si te interesa profundizar en estos ejemplos, hacémelo saber en los comentarios. Resumiendo nuestro capítulo de hoy, vimos 3 técnicas de uso de la caché para mejorar el rendimiento de nuestra aplicación: caché para páginas, caché para fragmentos con ESI y caché para evitar procesos pesados. En la descripción te dejo información relacionada a la documentación de la caché de Symfony, caché HTTP con Varnish y otros que pueden ayudarte a ahondar en estos conceptos. En el siguiente video vamos a agregar estilos a nuestra página pública para mejorar el diseño.
Para ver más videos sobre el libro oficial de Symfony 5, La Vía Rápida, te dejo el acceso a la lista de reproducción. Para estar enterado sobre los nuevos videos, suscríbete y seguinos en las redes sociales. Nos vemos en la próxima.